Eduard, ¿tú ya naciste de nuevo? No. ¿Sí sabes qué es eso? Sí, no, pero no. Yo creo que cuando uno muere ya hasta ahí llega. La Biblia dice, y precisamente el que menciona esto del nuevo nacimiento fue el mismo Jesucristo. Le dijo a Nicodemo, un religioso de aquel tiempo, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Creo que me estás preguntando como si he tenido el peligro y me ha pasado algo que vuelvo como a volver a nacer. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y creer en el Evangelio, creer en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Eduard, ¿cuándo deberías de hacer eso? ¿Cuándo deberías de ponerte a cuentas con Dios? Nacer de nuevo. Ya, Ya, porque ¿cuándo vas a morir? pronto. ¿Cuál es tu nombre, me dijiste? Eduard. Eduard. Yo me llamo Edgardo, Eduard, y como te comentaba, soy del Ministerio Testificando Ando. Y hoy quiero preguntarte, Eduard, ¿tú crees en Dios? Sí, claro. Hoy en día, ¿tú tienes alguna fe? ¿Crees en algo? ¿Practicas alguna fe en específico? No, solamente en Dios. Tú solamente crees en Dios. Para ti, ¿quién es Dios, Eduard? ¿O cómo es ese Dios en el que tú crees? Pues en el que todos creemos, sí, el que fuimos criados, por lo menos mi familia, sí, toda mi familia cree en un Dios y así mismo fuimos criados con ese principio, sí, con ese Dios. Pero tú dices que es en el mismo en el que todos creemos. Bueno, hay personas que creen en un Dios diferente quizás al nuestro, o todos a veces, o hay incluso gente que no cree en Dios. Pero en tu caso, ¿tú crees en el Dios en el que tus padres te enseñaron y te inculcaron? Sí, claro. ¿Tú, Eduard, crees que ese Dios, o ese Dios en el que tú crees, es un Dios que le gusta la justicia, o que de alguna manera Él tiene cuidado por la justicia, por el bien y el mal? ¿O es un Dios que es indistinto a ello? Pues yo creo que Él perdona, es un Dios que perdona, es un Dios que todo lo puede decir. Y como mis padres me enseñaron, todos los días le pido que me lleven por buen camino, que me abra las buenas puertas y que no me deje pasar por un camino mal, sí, que me perjudique, que vaya a hacer lo malo. Okay. Sí, ese es el Dios que yo creo, que mi familia me enseñó, pues. Eduard, ¿tú ya naciste de nuevo? No. ¿Sí sabes qué es eso? Sí, no, pero no. Yo creo que cuando uno muere ya hasta ahí llega. No, pero me refiero, la Biblia, ¿tú sabes qué es la Biblia? ¿Conoces la Biblia? Muy poca. Pero sabes que la Biblia Sí, claro, se conoce como la palabra de Dios. El libro de la vida, sí. Bueno, la Biblia dice, y precisamente el que menciona esto del nuevo nacimiento fue el mismo Jesucristo. Le dijo a Nicodemo, un religioso de aquel tiempo, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, por eso te preguntaba si tú ya naciste de nuevo. No creo. Ahorita que avancemos, seguramente ya te va a quedar un poco más claro qué es esto, porque la gran mayoría dice no. O sea, creo que me estás preguntando como si he tenido el peligro y me ha pasado algo que vuelvo como a volver a nacer, ¿no? No, a eso muchas personas le llaman una segunda oportunidad, ¿no? Cuando tuviste un accidente y quedaste vivo, dices, Dios me dio una segunda oportunidad. No, el nuevo nacimiento es algo que ocurre en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y es un cambio de actitud hacia el pecado y hacia Dios. Y ahorita te voy a explicar un poquito más. Te voy a poner un ejemplo y en base a esto quiero que conversemos. Eduard, imagínate que yo soy un médico y hay una persona que llega conmigo, es una persona que hace mucho ejercicio, mucho deporte, él está en una condición muy sana, al menos aparentemente. Sin embargo, yo como médico tengo unas radiografías que me ayudan a ver que esta persona tiene una grave enfermedad que lo está invadiendo dentro de su cuerpo y que le quedan 3 semanas de vida. Sin embargo, yo tengo el medicamento para sanarlo. Él cree que está sano, pero las radiografías ya me han mostrado que hay una enfermedad adentro de él que lo va a matar. ¿Qué debería de hacer yo, Eduardo? ¿Darle el medicamento o
mostrarle la enfermedad que él tiene? Pues yo creo que mostrarle y darle el medicamento. Pero primero hay que mostrarle la enfermedad. Claro, claro. ¿Por qué será importante primero mostrarle la enfermedad? Para que crea y vea lo que está pasando. Porque si él se cree que está sano, cuando yo le ofrezca la medicina me va a decir, Tú lo yo... estás loco. Exactamente. Bueno, ¿tú te consideras, Edward, que eres una buena persona o eres una mala persona? Sí, soy buena persona, pues, pero como todo ser humano tenemos defectos. ¿Sí? Ahorita, Edward, haz de cuenta que tú eres una persona que moralmente se considera que está bien, ¿no? Ahora, yo te voy a dar información para ayudarte a ver como este joven que él pensaba que era una persona saludable, pero que el médico le tuvo que ayudar a ver cuál era su verdadera condición, porque de esto depende tu eternidad, y esto es precisamente lo que quiero compartir contigo, Eduardo. Vamos a hacer rápidamente un examen, digamos, de nuestra conciencia a través de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. ¿Has escuchado hablar de los 10 mandamientos? Sí. ¿De cuáles te acuerdas? De ayudar al prójimo, no matarás. Pero ándale, no matarás es uno, ¿no? No mentirás, no cometerás adulterio, no fornicarás, etcétera. Bueno, yo le llamo a eso el espejo de Dios, y nos vamos a ver en ese espejo. Yo te voy a llevar unos segundos a ese espejo, Eduardo, y este ejercicio es bien importante, que tú seas sincero, es la primera regla, y la segunda es que no te vayas a molestar, ¿ok? Claro. Lo que voy a hacer no es con el afán de juzgarte, ni mucho menos, es ayudarte a hacer un ejercicio que hicieron conmigo hace 21 años y que me ayudó a ver realmente mi condición de una forma muy diferente, ¿ok? Edward, ¿cuántas mentiras has dicho hasta ahora a lo largo de tu vida? Muchas. No, son incontables, ¿no? Sí. Si yo digo mentiras, Edward, ¿cómo me llamarías? ¿Es usted un? Mentiroso. Entonces, si tú has dicho mentiras, ¿en qué te conviertes? Soy un mentiroso. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Ok, ahora, de nuevo, no te estoy juzgando, ¿eh? Yo no soy mejor persona que tú, ¿ok? Entiendo la dinámica, tranquilo. Ok. Edward, ¿en algún momento de tu vida tomaste algo que no fuera tuyo, por más insignificante que fuera, lo agarraste y no era tuyo? Sí, señor. Sí. ¿Eso en qué te convierte? Ladrón. En un ladrón. Entonces, hoy en día eres un ladrón y mentiroso, ¿está? Ok, tú hoy no vives con tus papis, ¿verdad? Pero el tiempo que viviste con ellos, ¿siempre los honraste, los respetaste? ¿O les mentiste, te enojaste con ellos? Me considero mal hijo. Sí, siempre viví lejos de mis padres, pero me considero mal hijo. Bueno, ese es has quebrantado el 5.º mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre. Los amo, los quiero, pero soy mal hijo. Exacto, todos pasamos por esa etapa donde hemos sido muy rebeldes hacia nuestros padres. Bueno, y finalmente, uno más, y con este fue con el que me dieron a mí, Eduardo. Dijo Jesús, oísteis que habéis dicho, no cometeréis adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Tú alguna vez has visto a una mujer con deseo? Sí. Todos, ¿verdad? Entonces, ¿eso en qué nos convierte? En adúlteros de corazón. Y dice Jesús que cualquiera que odiare a su hermano ya lo mató en su corazón, ¿no? Y si codiciamos, también hemos roto otro mandamiento. Fíjate, son 10 mandamientos, yo simplemente ahorita tomé 4 o 5, y en todos hemos fallado, has fallado, ¿no? Sí. Ahora, si hoy tú murieras, Edward, y Dios hace justicia por la ley, por su ley moral de Dios, porque esta es la ley de Dios, no es la ley del hombre, sino es la ley moral de Dios, Él te hallaría culpable de mentir, de robar, de deshonrar a tus padres y de cometer adulterio de corazón. ¿Cómo crees que Él te encontraría, inocente o culpable? No, culpable. Y si eres inocente o culpable, ¿dónde crees que pasarías la eternidad? ¿Al lado de Él o separado de Él? Separado. Ahora, ¿eso no te preocupa, Eduard? Que si Dios hiciera justicia, te enviaría a un lugar... Sí me preocupa, y por eso es que he tratado de ser mejor persona, ¿sí? ¿Y cómo te ha ido? Todo esto que hemos hablado, he tratado de mejorarlo, ¿sí? Estamos hablando de verdad, de realidad, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? ¿Has mentido? Sí, he mentido. Que si lo hago hoy lo hago más a menudo, trato de no hacerlo ahora, ¿entiendes? Pero sí lo he hecho. Voy a poner te voy a poner un ejemplo que te va a ayudar también a entender esta parte, Eduardo. Imagínate que yo soy un criminal. Yo robé un banco y al policía de seguridad lo maté para poder salirme de ahí. Y pasó el tiempo y yo
pues cambié, fui una persona que cambió, ya dejó de hacer eso, pero sin embargo al final la ley me atrapó. Oye, me reconocieron por los videos y caí. Y me dijeron, oye, ¿tú eres esta persona? Sí, sí, yo soy. ¿Tú cometiste ese crimen? Sí, yo lo hice. ¿Tú mataste al policía? Sí, yo lo hice. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Le digo, no, pues eso fue hace mucho tiempo, yo ya soy diferente, yo estoy tratando de ser una mejor persona. Y el juez dice, eso no importa, tú tienes que pagar por tus crímenes, ¿cierto? Es un buen juez haría eso, ¿estás de acuerdo, Eduardo? Es el deber ser. Exacto. No importa que yo esté tratando de ser una buena persona, yo tengo que pagar por esos crímenes. Bueno, delante de Dios, Eduardo, va a ser exactamente lo mismo. Todos vamos a estar un día delante de Él para dar cuenta del pecado, no de las cosas buenas, sino del pecado. Ahora, esa es la información. Haz de cuenta que ahorita yo te estoy mostrando esa radiografía, Eduardo, que aunque tú te sientes una buena persona, por dentro hay una enfermedad que te está carcomiendo al igual que todos, que se llama pecado. Y un día vamos a morir y lo que nos espera es precisamente la muerte eterna. Bueno, esa es la mala noticia. Ahora te voy a compartir la medicina. Si no te digo la mala noticia, no me vas a aceptar la medicina. ¿Qué hizo Dios, Eduardo, para que ni tú, ni yo, ni nadie tuviese que ir al infierno? Él hizo algo maravilloso. Se sacrificó Él. Se sacrificó, murió en la cruz. Ahora, la mayoría de las personas sabemos eso. Pero si esto que te voy a explicar, tú lo entiendes bien, va a cambiar tu vida para siempre. Y tu forma de ver ese sacrificio de la cruz. Cuando Jesús murió, Él gritó unas palabras muy raras, muy profundas a la vez. Él dijo, consumado es, que quiere decir, todo está pagado, ya se pagó la deuda. Tú y yo, Eduardo, hemos roto la ley de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y si morimos en esa condición, lo que nos espera es el infierno, pero Cristo pagó la fianza. Si tú estás en la corte y hay infracciones que están en tu contra, el juez te puede dejar en libertad si se paga la fianza. Bueno, Cristo pagó la fianza en la cruz. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Solamente la sangre derramada de Cristo es la única que tiene el poder para vencer el pecado y pagar ese pecado que a nosotros existe. ¿Ok? Ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas. La única medicina que hoy puede sanarnos del pecado que hay en nosotros, Eduardo, se llama Jesucristo. Es por eso tuvo que venir Él y morir en la cruz. Entonces Dios promete, Eduardo, y a toda persona, que si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en la obra redentora que Él hizo en la cruz, seremos salvos. A eso se le conoce como el nuevo nacimiento. Esto es lo que te preguntaba yo. El nuevo nacimiento es cuando uno reconocemos que hemos pecado, nos arrepentimos delante de Dios pidiéndole perdón y aceptando el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Es como un paracaídas, Eduardo. Hoy, imagínate que tú vas en un avión y ese avión va de caída. Y tu plan es me voy a lanzar y voy a mover mis brazos bien fuerte para salvarme. ¿Tú crees que eso va a ayudarte? No. Tus brazos nunca por más fuerte que los muevas, nunca van a vencer la ley de la gravedad. ¿Qué puede vencer la fuerza de la gravedad? Un paracaídas. Bueno, Jesucristo es el paracaídas que Dios nos ha dado. Nuestra fe en Él nos debe de llevar a tomarlo, dice la palabra, vestíos del Señor Jesucristo. Para que cuando venga ese día en el que tengamos que dar el salto a la eternidad, Jesucristo nos libre de esa muerte eterna en el infierno. Entonces, para terminar y ya concluir, Eduardo, y gracias por tu honestidad y por escucharnos. Entonces, Eduardo, todos hemos violado la ley de Dios. Dice la palabra de Dios que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Que ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y creer en el evangelio, creer en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Eduardo, ¿cuándo deberías de hacer eso? ¿Cuándo deberías de ponerte a cuentas con Dios? Nacer de nuevo. Ya, porque ¿cuándo vas a morir? Pronto, cuando toque. Puede ser hoy, puede ser mañana, no lo sabemos, un infarto, una enfermedad, un accidente. Entonces, todo puede pasar. Todo puede pasar, exactamente. Entonces, si hoy tú sabes cómo arreglar esa situación, entonces lo más importante es hacerlo hoy. ¿Ok? Entonces, Eduardo, ¿qué te impediría hoy a ti entregarle tu vida, arreglar cuentas con Dios, entregarle tu vida a Dios? Nada, yo lo hago yo. Todos los días debemos de orar para pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, pero el nuevo nacimiento, Eduardo, dice la Biblia, es una sola vez y para siempre. Por eso el Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Entonces el nuevo nacimiento es ese. Yo lo que te pido, Eduardo, es ora a Dios, no esperes mucho, ora a Dios,
clama a Él, pídele perdón y acepta el sacrificio. Cree en la obra redentora que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Ese es el nuevo nacimiento. Eduardo, ¿me permitirías que yo orara por ti? Me gustaría hacer una oración por ti. ¿Sí? Ok, vamos a inclinar nuestro rostro, Eduardo. Padre, gracias por este tiempo que me concedes platicar con Eduardo. Y gracias también, Señor, por su disposición, por su apertura, por su sinceridad y por recibir hoy este mensaje con tanta apertura, Señor. Él ha reconocido su condición, ha visto la enfermedad que él tiene y que se llama pecado, pero hoy él también ha abierto su corazón a esta medicina que es el Evangelio, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo te ruego que lo ayudes, Dios, para que hoy él abra su corazón, entregue su vida, se arrepienta y ponga todos sus pecados a los pies de la cruz y te reciba como su Salvador. Y que tú hoy le des un nuevo corazón y una nueva mente. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Eduardo, la promesa de Dios es, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, dice la Biblia que Él te va a ver como una nueva criatura, totalmente renovado, limpio de todo pecado, porque eso es lo que logra la obra redentora de Cristo en aquel que cree. Esa es la promesa de Dios, Eduardo. Entonces te invito a que lo más pronto posible, Eduardo, le entregues tu vida. ¿Crees que lo que te dije es verdad o me lo inventé? ¿Es verdad? Y si no, ve a la Biblia. ¿Tienes Biblia en tu casa? No, yo que no tengo nada, no. Bueno, déjame, te voy a regalar un pequeño evangelio de Juan. Tú lo puedes portar ahí en tu bolsillo para que lo tengas. Léelo, tómalo como una carta de Dios para ti y léelo y vas a ver cómo Dios te va a hablar a través de ello. Te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición. No sé si tengas alguna otra palabra que comentar. No, ya, tranquilo. Ok, muchas gracias, Eduardo. Dios te bendiga y bueno, que Dios te permita lograr esa meta que tú tienes. Dios te bendiga. Gracias.